Ahora eres mi hombre, dijo la mujer apache, después de que el ranchero solitario la salvó de los lobos. El sol se estaba escondiendo detrás de las colinas cuando el ranchero avanzaba lentamente por el valle. Su caballo caminaba cansado, levantando polvo seco con cada paso. Aquel hombre llevaba muchos años viviendo solo, recorriendo tierras duras donde casi nadie se atrevía a quedarse. La frontera no era un lugar amable. Había peligro, animales salvajes y también personas que no siempre respetaban la vida ajena. Aún así, él prefería ese mundo abierto al ruido y los problemas de los pueblos. Aquella tarde parecía tranquila, pero el silencio no era normal. No se oían pájaros ni el viento moviendo los arbustos. El ranchero lo notó de inmediato. Su mano se acercó al rifle que llevaba colgado en la silla del caballo. Había aprendido a confiar en sus sentidos porque en esas tierras, ignorar una señal podía costar caro. De pronto, un sonido rompió el silencio. Era un grito. No era el grito de un animal, sino el de una persona. Venía de más allá de unas rocas grandes, cerca de una zona donde los árboles crecían. El ranchero no dudó. Giró al caballo y se dirigió hacia el lugar del sonido. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que alguien podía estar en peligro. A medida que se acercaba, el grito se hacía más claro. Era una voz de mujer llena de miedo y desesperación. El ranchero apuró el paso. Cuando rodeó las rocas, la escena que vio le hizo tensar todo el cuerpo. Una mujer apache estaba de pie en medio de un pequeño claro con una antorcha casi apagada en la mano. Frente a ella, varios lobos la rodeaban. Sus ojos brillaban en la penumbra, y sus cuerpos se movían despacio, como si esperaran el momento justo para acercarse más. La mujer trataba de mantenerse firme, pero se notaba que estaba cansada y asustada. El ranchero no pensó demasiado. Bajó del caballo y levantó su rifle. Disparó al aire haciendo un ruido fuerte que retumbó en todo el valle. Los lobos se detuvieron por un momento sorprendidos. Luego disparó otra vez, esta vez hacia el suelo, levantando polvo cerca de ellos. Algunos animales retrocedieron, pero otros seguían observando con atención. La mujer miró hacia él con sorpresa. No esperaba ver a nadie allí. El ranchero caminó lentamente hacia ella, manteniendo el rifle en alto. Con la otra mano encendió una pequeña linterna que llevaba en el cinturón y la agitó para hacer más ruido y luz. Los lobos, confundidos por los sonidos y la luz, empezaron a retirarse poco a poco hasta desaparecer entre los árboles. Cuando ya no quedaba ninguno a la vista, el ranchero bajó el arma y respiró hondo. La mujer seguía de pie, pero sus piernas temblaban. La antorcha cayó al suelo y se apagó. Por un momento ambos se quedaron en silencio observándose. Ella era joven, pero sus ojos mostraban que había vivido cosas duras. Tenía el cabello largo y oscuro, recogido de manera sencilla. Su ropa estaba gastada y tenía rasguños en los brazos, señal de que había estado luchando por escapar. El ranchero dio un paso adelante con cuidado, sin querer asustarla. Ya no hay peligro, dijo con voz tranquila. Se fueron. La mujer lo miró con desconfianza al principio, pero luego asintió. Sus labios se movieron despacio. Gracias, dijo en voz baja. Pensé que no saldría de esa. Él le ofreció una cantimplora con agua. Ella dudó, pero al final la aceptó y bebió con cuidado. Estaba agotada. ¿Estás herida?, preguntó él. Ella señaló una de sus piernas. Tenía un corte poco profundo, seguramente de una roca o una rama. No parecía grave, pero necesitaba atención. «Puedo caminar», dijo, «pero me duele». El ranchero miró alrededor. Sabía que no era seguro quedarse mucho tiempo en ese lugar. Los lobos podían regresar. «Hay una cueva no muy lejos», dijo. «Podemos ir allí. Estarás más segura». Ella dudó otra vez, pero no tenía muchas opciones. Asintió. El ranchero la ayudó a caminar hasta su caballo. Luego la acompañó despacio, cuidando de que no forzara la pierna. Llegaron a la cueva cuando la noche ya había cubierto el cielo por completo. Dentro, el ranchero encendió una pequeña fogata. La luz iluminó las paredes de piedra y dio un poco de calor. La mujer se sentó sobre una manta que él llevaba. «Mi nombre es Naya», dijo ella. «Mi familia viajaba por estas tierras, pero me quedé atrás». El ranchero la escuchó sin interrumpir. «Yo soy Mateo», respondió. «Vivo solo por aquí. No es común encontrar a alguien en esta zona». Naya bajó la mirada. «Me separé del grupo cuando empezó una tormenta. Pensé que podía alcanzarlos, pero los lobos aparecieron antes». Mateo asintió. «Estas tierras son duras.
A veces no perdonan errores. Mientras hablaban, Mateo sacó un pequeño botiquín y limpió con cuidado la herida de Naya. Ella hizo una pequeña mueca, pero no. Gracias otra vez, dijo. No solo por ahora, sino por haber venido cuando escuchaste mis gritos. Mateo se encogió de hombros. No podía ignorarlos. Por un momento ambos guardaron silencio escuchando el viento afuera de la cueva. La noche era fría y larga, pero el fuego los protegía. Naya observó a Mateo con atención. No parecía un hombre malo. Es visible. Tenía el rostro marcado por el sol y el trabajo duro, pero sus ojos mostraban calma. Ella no sabía qué le depararía el día siguiente, pero sabía algo. Si ese hombre no hubiera aparecido, su historia habría terminado allí en medio del valle oscuro. Y ahora, sin darse cuenta, el destino de ambos empezaba a cruzarse de una manera que ninguno había planeado. La fogata crepitaba suavemente mientras la noche avanzaba, marcando el inicio de algo nuevo, aunque todavía nadie sabía exactamente qué sería. La noche seguía avanzando lentamente, y dentro de la cueva el fuego daba una sensación de calma que hacía tiempo no se sentía en aquel lugar. Mateo se sentó cerca de la entrada para vigilar, mientras Naya descansaba apoyada en la pared con la manta cubriéndole los hombros. Afuera el viento soplaba suave, moviendo los arbustos y llevando consigo los sonidos lejanos del valle. Naya miraba las llamas. No estaba acostumbrada a quedarse quieta, pero el cansancio pesaba sobre su cuerpo. Aún así, su mente seguía alerta. Aquellas tierras podían cambiar en un momento y ella lo sabía. Mateo rompió el silencio con voz tranquila. Cuando amanezca, podremos buscar un lugar más seguro. No es buena idea que viaje sola por aquí. Ella levantó la mirada. No planeaba hacerlo, dijo. Mi gente debe estar buscándome, pero no sé por dónde pasaron. Mateo asintió. Mañana veremos señales, huellas, ramas movidas, algo que nos diga hacia dónde fueron. Naya sintió un poco de alivio. No le gustaba depender de otros, pero también entendía que había momentos en los que aceptar ayuda era lo... Eres diferente a los hombres que he conocido, dijo sin pensarlo mucho. Mateo la miró con curiosidad. ¿En qué sentido? No miras con desprecio, respondió. Muchos lo hacen cuando ven a alguien como yo. Mateo negó con la cabeza. Aquí todos luchan por sobrevivir. No importa de dónde vengas. El fuego seguía ardiendo, y el sonido de la leña al romperse llenaba el espacio. Poco a poco el cansancio venció a Naya y Mateo se quedó despierto vigilando la entrada de la cueva. Escuchaba cada pequeño ruido, preparado para reaccionar si algo... Cuando el cielo empezó a aclararse, el frío de la madrugada se hizo más fuerte. Mateo agregó más leña al fuego y miró hacia Naya. Ella seguía dormida, respirando con calma. Por un momento pensó en lo extraño que era compartir ese espacio con alguien después de tantos años de soledad. El sol comenzó a asomarse, llenando el valle de una luz suave. Naya despertó despacio. ¿Ya es de día?, preguntó. Sí, respondió. Mateo. Es hora de movernos. Después de un desayuno simple hecho con lo poco que Mateo llevaba, ambos salieron de la cueva. El aire fresco llenó sus pulmones. Mateo revisó el suelo, buscando huellas. Mira aquí, dijo señalando una marca en la tierra. Varias personas pasaron por aquí hace poco. Naya se agachó y observó con atención. Sí, dijo. Es mi gente. Fueron hacia el norte. Mateo se puso de pie. Entonces iremos en esa dirección. El camino no era fácil. El terreno estaba lleno de piedras, arbustos y pequeños barrancos. Naya caminaba con cuidado por su pierna herida, pero no se quejaba. Mateo se mantenía cerca, listo para ayudarla si lo necesitaba. Mientras avanzaban, hablaron poco a poco. Naya le contó sobre su familia, sobre cómo viajaban juntos y cuidaban unos de otros. Mateo compartió historias de su vida como ranchero, de cómo había aprendido a valerse por sí mismo desde joven. ¿Nunca pensaste en quedarte en un pueblo?, preguntó ella. Lo intenté, dijo él. El árabe morachillo. Me aparece un apelo, pero no era para mí. Demasiado ruido, demasiadas miradas. Naya sonrió un poco. Entiendo eso. A mediodía el sol estaba alto y el calor se hacía fuerte. Se detuvieron cerca de un pequeño arroyo para beber agua. Naya se arrodilló y dejó que el agua fresca corriera por sus manos. Es bueno detenerse un momento, dijo. Mateo asintió. No podemos apurarnos demasiado. De repente Naya levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso?
Mateo se quedó quieto. A lo lejos se oían pasos. No parecían animales. Eran más pesados. Mateo llevó la mano a su rifle. «Alguien se acerca», dijo en voz baja. Ambos se ocultaron detrás de unas rocas. Poco después, aparecieron dos hombres a caballo. No eran de la tribu de Naya. El examinato hubieran hallado por la vista con Crito. Sus ropas eran diferentes, y sus miradas se movían de un lado a otro con desconfianza. «No me gustan», susurró Naya. «A mí tampoco», respondió Mateo. Esperaron hasta que los hombres pasaron de largo. No querían ser vistos. Cuando el peligro se alejó, Mateo soltó un suspiro. Estas tierras están llenas de personas que no siempre buscan algo bueno. Lo sé, dijo Naya. Por eso viajamos en grupo. Continuaron el camino con más cuidado. A medida que avanzaban hacia el norte, las huellas se hacían más claras. Naya sentía que se acercaban a su gente. Al caer la tarde, vieron humo a lo lejos. «Eso es un campamento», dijo Naya con esperanza. Mateo miró con atención. «Podría ser tu gente. O alguien más». Se acercaron despacio. A medida que se aproximaban, Naya reconoció las formas de las tiendas. «Sí», dijo con una sonrisa. «Son ellos». La emoción llenó su voz. Pierda que había la voz allá hecha ya en 1800 ateniaba. Aceleró el paso, olvidando por un momento el dolor en su pierna. Mateo la siguió. Cuando llegaron al campamento, varias personas se volvieron hacia ellos. Al ver a Naya, algunos corrieron hacia ella. Hubo abrazos, palabras rápidas y miradas de alivio. Mateo se quedó un poco atrás, observando. Naya habló con su gente y luego regresó hacia él. «Gracias», dijo. «No habría llegado sin ti». Mateo asintió. «Me alegra que estés a salvo». Naya dudó un momento. «Según nuestras tradiciones, alguien que salva una vida queda unido a ella», dijo con seriedad. «Para mí, ahora tú eres alguien muy importante». Mateo no sabía muy bien qué responder. «Solo hice lo que debía». «Para mí eso significa mucho», repitió ella. El sol comenzaba a ponerse. Naya sabía que debía quedarse con su gente, pero también sentía que algo la unía ahora a Mateo de una manera especial. Ambos entendían que lo que había empezado en aquel valle no había terminado todavía. Solo estaba tomando una nueva forma, más profunda y más difícil de ignorar. El campamento se llenó de luz de fogatas y voces mientras Mateo se quedaba de pie, sintiendo que su vida, tan tranquila y solitaria, estaba empezando a cambiar sin que pudiera evitarlo. El campamento estaba lleno de movimiento. Las personas caminaban de un lado a otro, encendían fogatas, preparaban comida y hablaban en voz baja. Para Mateo todo aquello era muy diferente a la vida tranquila que llevaba en su rancho. Sin embargo, no se sentía fuera de lugar. Naya estaba cerca, y eso le daba una sensación de calma que no podía explicar. Ella habló con su gente durante un buen rato. Mateo la observaba desde lejos. Veía cómo se movía entre ellos con seguridad, cómo la escuchaban con respeto. No era solo una joven más, tenía una presencia fuerte como alguien que había aprendido a enfrentar dificultades desde muy temprano. Cuando Naya volvió, traía una expresión más tranquila. «Mi familia está bien», dijo. «Me buscaron toda la noche, pensaron que algo malo me había pasado». «Me alegra que estén a salvo», respondió Mateo. «Quieren conocerte», añadió ella. Mateo dudó un momento. No estaba acostumbrado a tratar con muchas personas, pero entendía que era importante. Caminó junto a Naya hasta una de las fogatas más grandes. Varias personas lo miraron con curiosidad. No había desconfianza, solo interés. Un hombre mayor se acercó. Su rostro mostraba años de experiencia y paciencia. «Tú eres el que ayudó a Naya», dijo con voz firme. «Sí», respondió Mateo. «La encontré en peligro y la acompañé hasta aquí». El hombre asintió. Eso es algo que no se olvida. Le debemos gratitud. Mateo inclinó un poco la cabeza. No hice más que lo correcto. Naya se quedó a su lado. Podía sentir que la conexión entre ellos era notada por los demás. Aunque nadie decía nada en voz alta, con el paso de las horas, Mateo fue conociendo un poco más del campamento. Después, ¿cómo trataría para que no todos los días alguien de fuera llegaba? Y menos alguien que había ayudado a uno de los suyos. Le ofrecieron comida y agua. Él aceptó con respeto. Mientras comían, Naya habló con él en voz baja.
Según nuestras costumbres, cuando alguien salva la vida de otro se crea un lazo fuerte, dijo. No es algo que se tome a la ligera. No entiendo mucho de tradiciones, respondió Mateo, pero no quiero causar problemas. No los causarás, dijo ella. Solo significa que ahora confiamos en ti. Mateo miró el fuego. Nunca había pensado en formar parte de algo más grande que él mismo. La idea le parecía extraña, pero no desagradable. Esa noche, Mateo fue invitado a quedarse en el campamento. Le ofrecieron un lugar cerca de una fogata. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire era más suave que en el valle. Naya se sentó a su lado. ¿Te irás mañana?, preguntó. No lo sé, respondió él. Tenía planes, pero ya no estoy tan seguro. Ella sonrió levemente. A veces el camino cambia sin avisar. Mateo asintió. Eso parece. Al día siguiente, el campamento comenzó a moverse temprano. Algunas personas se preparaban para seguir viajando. Mateo ayudó en lo que pudo. Aunque no conocía sus costumbres, se adaptaba rápido. Naya se acercó con una expresión pensativa. Mi gente seguirá hacia las montañas, dijo. Es un viaje largo. ¿Y tú?, preguntó Mateo. Yo iré con ellos, respondió. Pero quería saber si tú... Mateo entendió lo que ella no terminaba de decir. No pertenezco a ese camino, dijo con honestidad. Mi vida está en las llanuras. Naya bajó la mirada por un momento. Lo sé, dijo, pero eso no borra lo que pasó entre nosotros. Mateo se sintió extraño. Nunca había pensado que alguien pudiera importarle tanto en tan poco tiempo. No quiero olvidarlo, dijo. Yo tampoco, respondió ella. Pasaron el día juntos, hablando y caminando por los alrededores del campamento. Mateo le contó más de su rancho, de sus animales y de la forma simple en que vivía. Naya compartió historias de su infancia, de las noches alrededor del fuego y de los largos viajes. Al caer la tarde, Naya se puso seria. Debo irme pronto, dijo. Mi gente partirá al amanecer. Mateo sintió un peso en el pecho. Me preguntó en mepeo. Entiendo, pero antes, añadió ella, quiero decirte algo importante. Se quedaron cerca de una colina, lejos del ruido del campamento. El viento movía la hierba suavemente. Cuando dijimos que ahora tú eras mi hombre, no era una frase vacía. Dijo, significa que confío en ti y que una parte de mi destino está unida al tuyo. Mateo la miró con atención. No sé si merezco algo así. Lo mereces, respondió. Me salvaste cuando más lo necesitaba. Mateo pensó en su vida solitaria, en los días largos y silenciosos. Tal vez ese encuentro no era una coincidencia. No puedo prometer cosas que no entiendo, dijo, pero sí puedo prometer que no te olvidaré. Naya asintió. Eso es suficiente. Esa noche fue tranquila. No hubo grandes palabras, solo miradas y un entendimiento silencioso. Cuando el amanecer llegó, el campamento empezó a moverse. Naya se despidió de Mateo con un abrazo breve, pero lleno de significado. Cuídate, dijo ella. Tú también, respondió él. Mateo la vio alejarse con su gente, hasta que se perdieron entre las colinas. El silencio volvió poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sentía completamente solo, pero tampoco sabía qué hacer con ese sentimiento. Montó su caballo, todo parecía igual, pero él sabía que algo dentro de él había cambiado. Los días pasaron, pero la imagen de Naya seguía en su mente cada vez que miraba el horizonte y pensaba en ella y en lo que había dejado atrás. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, no era común ver a alguien por esos caminos. Cuando se acercó más, Mateo reconoció a Naya. Su corazón dio un salto. Ella bajó del caballo y lo miró con una pequeña sonrisa. «Necesitaba verte otra vez», dijo. Mateo sintió que el mundo se detenía por un momento. «Me alegra que hayas venido». Naya respiró hondo. Mi gente siguió su camino, pero yo sentí que debía regresar. No sabía si me aceptarías. Mateo no lo dudó. «¿Siempre serás bienvenida aquí?» Ella dio un paso hacia él. Entonces, tal vez este sea el lugar donde nuestro camino continúa. Mateo entendió que aquel encuentro en el valle había sido solo el comienzo de algo más grande. Y aunque no sabía qué les esperaba, Naya se quedó de pie frente al rancho de Mateo, mirando los campos abiertos y la casa sencilla hecha de madera. Para ella aquel lugar era muy distinto a los campamentos donde había crecido.
pero tenía algo que le daba tranquilidad. Mateo la observaba tratando de entender cómo alguien que había vivido rodeada de su gente podía sentirse cómoda en un sitio tan silencioso. No es muy grande, dijo él, pero es lo que tengo. Es suficiente, Respondió ella. aquí se siente paz. Mateo la invitó a entrar. Dentro la casa era simple. Una mesa, 2 sillas, una cama, una chimenea y algunas herramientas colgadas en la pared. No había lujos, pero todo estaba limpio y en orden. Naya recorrió el lugar con curiosidad, tocando algunos objetos, como «Has vivido aquí mucho tiempo», comentó. Sí, dijo Mateo. Me acostumbré a estar solo. Ella lo miró con una expresión suave. Ya no lo estás. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Mateo sintió una mezcla de alegría y nervios. No estaba acostumbrado a compartir su espacio ni su vida con alguien más, pero tampoco quería que Naya se fuera. Los días siguientes fueron una etapa de aprendizaje para ambos. Naya empezó a ayudar en las tareas del rancho, aprendió a alimentar a los animales, a recoger agua y a preparar comidas con lo que tenían. Mateo, por su parte, escuchaba las historias de Naya sobre su gente, sus costumbres y los lugares que había conocido. A veces caminaban juntos por los campos. El viento movía la hierba alta y el cielo parecía no tener fin. Naya se sentía libre en ese espacio abierto, y Mateo disfrutaba verla sonreír. Nunca había vivido así, dijo ella. Es diferente, pero no es malo. Yo nunca había compartido esto con nadie, respondió él. También es diferente para mí. Aunque se llevaban bien, no todo era sencillo. El atentivo, esa burla dicha. Naya extrañaba a su gente y Mateo notaba que a veces ella se quedaba mirando el horizonte con nostalgia. Pienso en ellos, admitió ella una noche. ¿En cómo estarán? Es normal, dijo Mateo. Son tu familia. Ahora tú también eres parte de mi camino, dijo ella con sinceridad. Pero eso no borra lo que dejé atrás. Mateo asintió. No quiero que tengas que elegir. Solo quiero que estés donde te sientas en paz. Naya agradeció esas palabras. Poco a poco empezó a encontrar un equilibrio entre su pasado y su presente. Un día unos viajeros pasaron cerca del rancho. Traían noticias de conflictos en algunas zonas. Mateo escuchó con atención. Estas tierras se están volviendo más peligrosas, dijo uno de ellos. No todos respetan los acuerdos. Cuando los viajeros se fueron, Mateo se quedó pensativo. Puede que tengamos que ser más cuidadosos, le dijo a Naya. No quiero que nada malo te pase. Yo sé cuidarme, respondió ella. Y ahora no estoy sola. Pasaron semanas y el lazo entre ellos se hizo más fuerte. No hablaban mucho de lo que eran el uno para el otro, pero lo sentían. En las noches se sentaban cerca de la chimenea compartiendo el calor y el silencio. Un atardecer Mateo le mostró a Naya un pequeño arroyo que corría detrás del rancho. Vengo aquí cuando necesito pensar, dijo. Naya se sentó junto al agua. Es un buen lugar. Mateo la miró. Cuando te fuiste con tu gente, pensé que no volvería a verte. Yo también lo pensé, respondió ella, pero algo me trajo de vuelta. Me alegra que lo hiciera, dijo él. Esa noche, una tormenta se acercó. El viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba el techo de la casa. Naya se sintió un poco inquieta. Mateo encendió la chimenea y se sentó cerca de ella. Aquí estás a salvo, dijo. Ella asintió. Gracias. La tormenta duró horas, pero dentro de la casa había calma. Para Naya ese momento significaba más que solo refugio. Era una señal de que había encontrado un lugar donde podía quedarse. Al día siguiente, el cielo estaba despejado. El aire olía a tierra mojada. Naya salió al porche y respiró hondo. Mateo se acercó con 2 tazas de una bebida caliente. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿Qué piensas? Preguntó. En el futuro, dijo ella. No sé cómo será, pero por primera vez no me da miedo. Mateo sonrió. A mí tampoco. Aunque la vida seguía siendo dura en esas tierras, ambos sentían que juntos podían enfrentar lo que viniera. No sabían si el mundo les permitiría quedarse en paz, pero estaban dispuestos a intentarlo. Una tarde Naya recibió noticias de su gente a través de un mensajero. Estaban bien, pero se habían movido lejos. Ella escuchó con atención y luego guardó silencio. ¿Te preocupa?, preguntó Mateo. Me da tristeza, dijo. Pero también sé que ahora mi camino está aquí. Mateo tomó su mano con cuidado.
Es un boyaviejo y es un gran titu. No tienes que renunciar a quien eres. No lo haré, respondió ella. Perdona a ella, no se encuentra del mundo. Perdona a ella, solo estoy sumando algo nuevo a mi vida. El sol se puso lentamente, pintando el cielo de colores suaves. Mateo y Naya se quedaron mirando el horizonte. No hablaban, pero no hacía falta. Ambos sabían que lo que habían encontrado no era común. Era algo que había nacido del peligro, del valor y de la ayuda en un momento oscuro. Y aunque el mundo afuera seguía siendo incierto, en ese pequeño rancho, dos caminos distintos habían decidido caminar juntos. El tiempo pasó de una manera tranquila, pero llena de pequeños cambios. Mateo y Naya ya no se sentían como dos personas que solo compartían un lugar, sino como dos vidas que avanzaban juntas. Cada día traía nuevas tareas, nuevas decisiones y también nuevas pruebas, pero ahora las enfrentaban como un equipo. Una mañana, mientras Mateo arreglaba una cerca, Naya se acercó con una expresión pensativa. He estado pensando sobre nosotros y sobre lo que significa seguir aquí. Mateo dejó su herramienta, yo también. Naya miró el campo abierto. No quiero perder lo que soy ni olvidar de dónde vengo, pero tampoco quiero alejarme de ti. Mateo se acercó. No tienes que elegir entre una cosa y la otra. Podemos encontrar una forma. Ella sonrió. Eso espero. Los días siguientes trabajaron juntos para mejorar el rancho. Naya aprendió a cuidar mejor a los animales y a usar algunas herramientas mientras Mateo escuchaba con interés cuando ella hablaba de las plantas y de cómo su gente las usaba para curar o para cocinar. Así, ambos compartían lo que sabían. Un día llegó un grupo de viajeros buscando agua y descanso. Mateo los recibió con cautela, pero también con respeto. Naya observaba desde cerca. Sabía que no todos los extraños eran malos, pero tampoco se podía confiar sin cuidado. Este lugar es tranquilo, dijo uno de los viajeros. No muchos ranchos quedan así. Lo cuidamos, respondió Mateo. Cuando los viajeros se fueron, Naya suspiró. El mundo sigue cambiando, dijo. No sabemos cuánto durará esta calma. Tal vez no dure para siempre, dijo Mateo. Pero mientras esté aquí, quiero que la aprovechemos. Esa noche, se sentaron junto a la chimenea. El fuego iluminaba sus rostros. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó Mateo. Naya negó con la cabeza. No, incluso cuando extraño a mi gente, sé que este es un paso que debía dar. Mateo sintió un gran alivio al escuchar eso. Yo no sabía que mi vida podía ser así, dijo, con alguien a mi lado. A veces la vida sorprende, respondió ella. Con el paso de los meses el rancho se volvió un lugar más vivo, no solo por los animales y los campos, sino por la presencia de Naya. Ella cantaba suavemente mientras trabajaba, y Mateo se acostumbró a ese sonido como si siempre hubiera sido parte del lugar. Una tarde, Naya encontró una pequeña colina desde donde se veía todo el valle. Me gusta este lugar, dijo. Se puede ver muy lejos. Mateo se sentó a su lado. Así es como me siento ahora, dijo, como si pudiera ver más allá de lo que veía antes. Naya lo miró con una sonrisa. Yo también. Aunque el futuro era incierto, ya no les parecía tan oscuro. Sabían que habría dificultades, pero también sabían que juntos eran más fuertes. Un día llegó un mensaje de la gente de Naya. Querían saber cómo estaba y si deseaba volver. Ella lo pensó durante un largo rato. Mateo no dijo nada, pero su silencio mostraba que tenía miedo de perderla. Finalmente, Naya habló. Les diré que estoy bien, dijo. Y que, por ahora, este es mi hogar. Mateo sintió que el corazón le latía más fuerte. Gracias, dijo en voz baja. No lo hago solo por ti, respondió ella. Lo hago porque aquí encontré algo que también es mío. El sol se puso ese día con una luz dorada. Mateo y Naya se quedaron mirando cómo el cielo cambiaba de color. Tal vez no sepamos qué pasará mañana, dijo Mateo. Pero hoy es bueno. Sí, respondió ella. Hoy es bueno. Y así, sin grandes promesas ni palabras complicadas, siguieron adelante. Dos personas de mundos distintos que habían encontrado un punto en común. Un lugar donde el pasado y el presente podían existir. El rancho que antes había sido solo un refugio para un hombre solitario, se había convertido en un hogar para ambos. Y aunque el camino por delante seguía lleno de incógnitas, ya no les daba miedo recorrerlo.
porque al final lo que había empezado con un rescate en la oscuridad se había transformado en una vida compartida bajo un cielo abierto.